Desde 1984, el conflicto en Colombia ha dejado 6 millones de víctimas entre desaparecidos, secuestrados, amenazados, desplazados, homicidios y reclutamiento forzado. Es decir, que en total medio millón de colombianos han sido víctimas en estos 50 años de guerra. El gobierno ha implementado varias políticas para reparación de los afectados, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sin embargo, estas no han sido efectivas, ya que algunos victimarios, como el narcotráfico y las bandas criminales, no han sido calificadas como actores del conflicto. Como si fuera poco, actualmente se trata de restituir terrenos cuando todavía hay actores armados en las tierras que hoy por hoy amenazan y asesinan a los reclamantes. Por esta razón, las víctimas han tenido que recurrir a iniciativas particulares en donde, por medio del arte, en todas sus formas, ellas pueden recuperarse psicoafectivamente. Una de estas iniciativas que se ha desarrollado es Antígonas, Tribunal de Mujeres, una obra de teatro realizada por las madres de Soacha, a quienes el ejército les desapareció a sus hijos en el 2008 y fueron presentados como muertos en combate en Ocaña, Santander. Escándalo conocido como los falsos positivos del gobierno de Álvaro Uribe. Esta obra, dirigida por Carlos Satizábal, dramaturgo y docente, muestra en escena una catarsis de estas mujeres. Las heridas de la gente, de una madre a quien le han desaparecido su hijo como un criminal, yo creo que no se borra, porque perder a un hijo es lo que no tiene nombre. El dolor no tiene fin, no cesa. Yo creo eso, les he visto derrumbarse. Y a veces en la escena también les pasa, a veces se les quiebra la voz, porque lo que están contando es verdad, no es una representación, es una presencia. Ay, mi Pachamama, cómo te han regado con sangre de inocentes. Ahora lo que queremos es que nos apoyen, para que no hayan más violaciones a los derechos humanos. Pero las madres de Soacha no son las únicas participantes del Tribunal de Mujeres de Antígona. También hay mujeres desplazadas, encarceladas injustamente por el Estado y otras como Orsenit Montaner, a quien le asesinaron a su esposo, que era militante de la UP. Es la memoria. Nosotros estamos sembrando memoria en este país. Porque yo, Orsenit, digo que yo perdono, pero no olvido. Pero no el olvido, pues para irle a sacar el ojo a la otra persona o al que me hizo daño. No. Yo olvido, no podemos olvidar, porque todo lo que nos pasó a este partido y a las madres de Soacha y a las judicializaciones extrajudiciales, todo lo que estos montajes, no los podemos olvidar para que no se repitan. Una de las instituciones gubernamentales que promueve la recuperación de la memoria desde las voces de las víctimas es el Centro de Memoria Histórica, que a través de informes da a conocer narrativas sobre realidades del pasado que se han quedado ancladas en nuestro presente. O de reparación, perdón, a partir de la reconstrucción de memoria. En primer lugar, es la necesidad que tienen muchas de ellas de hablar, de relatar lo que les ha ocurrido o lo que les ha dejado el conflicto, pero no solamente eso, sino también de su dignidad, de cómo han hecho para sobrevivir en medio de la guerra. Y esa necesidad que ellas sienten, de alguna otra forma, las alivia. Y eso es parte de una reparación que se une, además, a una reparación simbólica que es parte de la función que tiene, o la misión que tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica. La Fundación Caquique es otra de las iniciativas que promueve la recuperación y formación de niños en comunidades vulnerables y víctimas de la violencia por medio de la música. De todo el país llegan niños a este internado porque sus familias los guardan de que sean llevados a la guerrilla o de que los maten o que los usen como mulas. Actualmente nosotros tenemos 30 niños de esta institución donde ellos están protegidos por el bienestar familiar y son historias muy importantes porque, por ejemplo, tenemos niños que son del Chocó, que son de la costa y son niños que el componente musical lo llevan en su sangre. Entonces es muy difícil ver cómo los niños llegan acá a la ciudad y no pueden tener ese nivel de expresión que en sus mismas comunidades lo exige, que su vida lo tiene. Entonces acá en Caquique se ha permitido que estos niños puedan
explotar ese talento que traen la música, el folclore, el movimiento, la danza y sobre todo el eje de percusión. Creo que el arte permite hacer catarsis, ¿sí? Hacer catarsis de todo lo que se guarda en el cuerpo, ¿sí? Digamos que cuando hablamos de conflicto armado son inmensidad de dolores, situaciones, vivencias, experiencias que te generan a ti como un estallido, ¿no? Pues es algo que el cuerpo a veces ni siquiera puede asimilar, ¿sí? Sin embargo, las víctimas todo el tiempo lo están soportando y están viviendo esa carga cotidianamente y sin embargo así se levantan día a día y siguen sus vidas. Con la carga de un proceso de paz anterior, llevado a cabo con los paramilitares, en el cual no hubo reparación de ninguna clase y mucho menos verdad para los afectados, hoy nos enfrentamos de nuevo a un proceso pacífico con las FARC, en el cual es necesario desde ya pensar en un posconflicto en el que las víctimas se les repare integralmente y se les garantice su derecho a la no repetición y no revictimización.